Buen día, compañeros. ¿Me podría confirmar que se ve mi pantalla y se escucha, por favor? Sí. Buenos días. Buenos días, gracias por la confirmación. Entonces, en lo que se van uniendo los demás, pues vamos a ir introduciendo un poco la clase del día de hoy. Es la clase número 3 del curso de bases de datos. En este caso, pues vamos a ver un poco lo que son backups. Es un tema muy importante en las bases de datos hoy en día, prácticamente imprescindibles, ¿verdad? Prácticamente son cosas que nuestra base de datos a gran escala, más que todo en empresas grandes, debe tener. En este caso, pues vamos a dar un poco de introducción al tema. La próxima semana, pues ya se les dejaría su práctica número 2, la cual consiste específicamente en el tema de backups, backups completos, incrementales, que vamos a ir viendo ejemplos. La práctica se va a desarrollar en MySQL. En este caso, eso se dejaría la próxima semana. La semana del día de hoy, pues, en este caso, el ingeniero ya aprobó la hoja de calificación de la práctica uno. Entonces, un poco más adelante la vamos a estar leyendo para que ustedes tengan ahí a la mano qué se va a evaluar y cómo se va a evaluar. Y también, ya que algunos estuvieron preguntando, vamos a ver un ejemplo hoy de cómo crear una instancia en la nube, en este caso de AWS, ya que algunos que trabajan en grupos pues quieren tener una instancia en la nube para poder dividir ese trabajo de mejor manera. Y aprovechando que la práctica 2 era en MySQL, pues vamos a ver cómo crear una instancia hoy en MySQL para que lo tengan ahí y les pueda servir de ejemplo y trabajar con sus demás compañeros. Vamos a verlo también cómo implementar usuarios SIAM, por si ustedes quisieran dar acceso a los demás compañeros de su grupo. Entonces, empezando un poco, no sé si alguien tuviera alguna duda de la práctica uno todavía, ya que la próxima semana se entrega. Si no, pues empezaríamos con la clase del día de hoy. Cualquier pregunta, pues la pueden dejar ahí por el chat o pueden abrir su micrófono también, en dado caso tuvieran, ¿verdad? Como les comentaba, iniciando el contenido del día de hoy, vamos a hablar sobre respaldos y recuperaciones en las bases de datos. Como bien sabemos, hoy en día eh, todas las empresas a gran escala pues tienen sus respaldos, ¿verdad? Porque ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros vamos a un banco y de un día para otro nuestra información financiera ya no existe, ¿verdad? Sería un gran problema, sería una pérdida tanto para nosotros como para los bancos y eso no es permitido. Tenemos que tener siempre un respaldo por si nuestros servidores fallan, ya que los servidores no son eternos, independientemente de cómo sean, ¿verdad? Si son, por ejemplo, propios o son alquilados en la nube, por ejemplo, siempre hay que tener un respaldo que nos garantice que la información va a estar ahí, independientemente de lo que pase. En este caso, pues vamos a explorar algunas estrategias que se utilizan hoy en día, por ejemplo, los tipos de respaldos, ¿verdad? Ya que hay diferentes tipos, no solamente uno. Y creo que depende del contexto, también podemos darnos cuenta de que por ejemplo, en una situación puede funcionar un backup, en otra situación otro backup, y eso dependiendo la extensibilidad de nuestra base de datos, la complejidad también, y en el contexto en el que nos encontremos. En este caso, pues vamos a ver que hay distintos tipos de backups y los vamos a ir describiendo uno a uno, así como definiéndolos y en qué momento se podrían utilizar, ¿verdad? Bueno, algunos conceptos clave. Tenemos respaldo y recuperación. En este caso son conceptos que pueden sonar o se us o van de la mano, mejor dicho, pero son diferentes. En este caso, el respaldo en las bases de datos, ¿verdad? En el contexto de base de datos, es la creación de copias de seguridad para proteger datos. Es como por decir, aquí tengo algo, por si no se encuentra información, aquí la tengo yo, como un respaldo, ¿verdad? Una garantía de la que la información existe y puede ser presentada en cualquier momento. Ahora, la recuperación es la restauración de los datos. Es, por ejemplo, alguien elimina la base de datos, por ejemplo, le hace un drop a la base de datos, pues prácticamente con la recuperación podemos restaurarla a su punto del último punto de seguridad, ¿verdad? Que se generó el backup, por así decirlo. En este caso, estos conceptos son fundamentales para mantener la integridad de los datos, ya que prácticamente con ellos podemos garantizar que la información persistirá,
ya que la unidad pasada pues vimos la transaccionalidad y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, con los commits pues persistía la información, pero de nada nos sirve que persista si prácticamente, por ejemplo, el siguiente día la información ya no existe debido a un error en el servidor o que el servidor se haya dañado, ¿verdad? En ese caso, pues necesitamos siempre tener un respaldo y para poder recuperar la información en cualquier momento, ya que la información es lo más sensible, ¿verdad? Hay que tenerlo con mucho cuidado, ya que es lo que más utilizamos hoy en día y es nuestro como nuestra mina, ¿verdad? Lo que queremos proteger es la información, que son, a veces incluye datos sensibles. En este caso, pues hay algunas estrategias de respaldos y como les mencionaba, hay diferentes backups, ¿verdad? Backups que son completos, los full backups y los incrementales. En este caso, prácticamente son los más utilizados. ¿En qué se diferencian? Pues prácticamente el full backup, o el backup completo, hace una copia completa de la base de datos, independientemente el tamaño que sea, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tenemos 1000 datos y hacemos un full backup y cuando lo queramos restaurar, pues van a estar esos 1000 datos completos. En cambio, los backups incrementales los podemos ir haciendo paso por paso. En este caso, podemos ir, por ejemplo, tenemos una aplicación bastante sencilla donde esperamos alrededor de 100 datos nuevos por día. Entonces, en este caso, podemos ir a hacer un backup incremental por día. ¿Qué nos garantiza eso? Pues prácticamente poder tener segmentada la información y poder, por ejemplo, quiero restaurar la base de datos hasta el día tal. Entonces, en este caso, con el backup incremental, podemos ir restaurándolo a nuestro gusto. En cambio, el full backup, pues no tiene esa como restricción, ¿verdad? Y prácticamente restauraría todo lo que hayamos generado. No sé si de momento alguien tiene alguna duda con la diferencia entre estos backups, el full backup y el incremental. Si no, pues continuamos con información. Creo que no, todo bien, perfecto. Entonces, seguimos. Ahora vamos a profundizar un poco, ¿verdad? En lo que son los backups completos, un poco de prácticamente explicación más a fondo. Como les mencionaba, copia completa de la base de datos. En este caso, no importa que, por ejemplo, la base de datos tenga 1.000.000 de datos. Si hacemos un full backup, pues lo hará todo, lo cual no es recomendable muchas veces. Porque los full backups son más recomendables para bases de datos pequeñas, ¿no? Donde no haya tanta información y que prácticamente no conlleve el gasto de recursos, porque generar un backup, al final de cuentas, consume recursos, ¿verdad? Y es mejor segmentar la información cuando son bases de datos muy grandes en backups incrementales, lo cual facilita la información, la segmentación de la información y poder respaldar y recuperar información en un punto establecido. En este caso, un full backup siempre es bueno hacerlo periódicamente, ¿verdad? Para tener ahí un punto de control cuando se necesite. Prácticamente lo que sí es importante en los full backups es que prácticamente como tiene la copia completa, por ejemplo, en algún dado caso, alguna empresa tuviera algún ataque, por ejemplo, algún fallo de servidor, este full backup asegura la continuidad del negocio y la integridad de datos de manera eficiente y rápida, prácticamente. Ahora vamos a ver un poco lo que son los backups incrementales. En este caso, solo copia los datos a un punto de control y lo bonito de estos, backups incrementales es que podemos ponerle condiciones. Por ejemplo, podemos colocar, en una tabla de empleados, por ejemplo, podemos decir, bueno, quiero que guarde los datos, donde el ID del empleado sea menor a 10.000, por ejemplo. Y en ese caso, prácticamente podemos guardar información de manera específica, guardar en puntos que nosotros deseemos, ¿verdad? Lo que igual garantiza que sea un poquito más ordenado y podemos llevar un mejor control. Prácticamente los backups incrementales y logs binarios implican logs binarios, ¿verdad? Para registrar cambios específicos. En este caso, la próxima semana, como les mencionaba, vamos a ver ya ejemplos enfocados a cómo hacer un backup completo y un backup incremental, ya que son temas de su práctica número 2. Ahora, ¿qué son los logs binarios que mencionaba en la diapositiva anterior? Pues prácticamente son registros de cambios específicos durante backups incrementales. Permiten reconstruir el estado de la base de datos hasta un punto específico y son importantes para una recuperación precisa y detallada, ya que los backups al final de cuentas generan logs binarios, los cuales nos permiten ya luego restaurar la información.
Ahora también existen los backups diferenciales. En este caso, copian los cambios desde el último respaldo completo. En este caso son menos frecuentes que los incrementales. Son bastante parecidos, pero son un poquito más extensos y menos frecuentes. En este caso es como decir, bueno, no quiero hacer tanto un backup completo en incrementales como un medio, ¿verdad? En este caso se hacen con menos frecuencia, pero se ofrece un poquito más de información. Ofrece un equilibrio entre eficiencia y tiempo de restauración. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, podemos decir, bueno, tengo un backup completo, pero ya que son millones de datos, me va a tardar, por ejemplo, 20 minutos en restaurar. Pero, viene otro y dice: "Bueno, yo tengo, backups incrementales, cada backup incremental se ejecuta en 5 segundos", por ejemplo, ya que es poca información segmentada, pero tengo 100 backups incrementales. Entonces, incrementar eso me va a llevar tiempo igual. Entonces, prácticamente, los backups diferenciales, hacen una como un están en medio, ¿verdad? No se definen en ningún lado y ofrecen un poquito más de eficiencia y tiempo de restauración, ya que ofrece más información que los backups, incrementales, pero tampoco como los completos. Prácticamente se hacen en un tiempo como establecido en la empresa, ¿verdad? Dependiendo de las políticas de la empresa para tener un poquito más de control. Ahora tenemos, siempre es importante conocer como buenas prácticas, ¿verdad? A la hora de recuperación de datos, ya que, como les mencionaba, la información es algo sensible y es lo que más nos interesa, tanto a empresas grandes, ¿verdad? Que la información es vital para ellos, como para nosotros. Imagínense qué pasaría, por ejemplo, si la base de datos de la universidad, en este caso, no tuviera un backup y se perdiera la información, el servidor se dañara, ¿cómo haríamos para respaldar los cursos que tenemos aprobados, por ejemplo? Prácticamente toda esa información se perdería al instante y no tendríamos cómo respaldarla. Por eso los backups es algo indispensable hoy en día. Prácticamente, o como se maneja en empresas, ¿verdad? Ya en el mundo laboral, los backups se planifican. Prácticamente se pueden planificar simulacros, en este caso, también se deja documentación, clara de procedimientos de recuperación y el monitoreo constante de la integridad de las copias de seguridad. ¿Y por qué se tiene que planificar? Porque, por ejemplo, a veces los backups se implican que los servidores dejen de funcionar por un momento, entonces es mejor tener un control, ¿verdad? Para que todos estén al tanto, bueno, no va a funcionar el servidor de tal hora a tal hora. Por ejemplo, se suele hacer mucho de noche, ¿verdad? De madrugada en algunas empresas para evitar que el negocio pierda actividad, es lo que se genera ganancias, ¿verdad? En este caso, siempre es mejor una planificación constante y siempre dejar documentado todo. Y por eso lo que les mencionaba de la bitácora, ¿verdad? Ya que la bitácora prácticamente es como nuestro diario, lo que nos ayuda a ver qué pasó, en qué momento y quién realizó la actividad. Lo que les mencionaba en la clase pasada, ¿verdad? Es muy importante. Y en este caso, pues terminamos con la teoría del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna duda con lo que vimos hoy de los backups. Si no, pues pasaría a... sí, decime, Felipe. Mira, entonces los logs binarios serían como una bitácora, pero para los backups, ¿verdad? Sí, ese resultado que dejan. Si querés, la próxima semana, como vamos a ver el ejemplo, les voy a mostrar cómo queda un log binario al generar un backup incremental, por ejemplo. Prácticamente es como texto que la base de datos entiende para luego restaurar la información. Es como cuando serializas un objeto, por ejemplo, que te tira un montón de dígitos que no se entienden, pero a la hora de serializarlo, por ejemplo, ya se compone en un objeto. Algo así sería la base de datos también. No sé si con eso te quedó claro, compañero. Sí, sí me quedó claro, gracias. Perfecto. Va. No sé si alguien tiene alguna otra duda con el tema de hoy. Si no, pues pasamos a la creación de la instancia en la nube, ¿verdad? Como les comentaba, algunos compañeros me preguntaron de cómo poder trabajar en conjunto, ya que es una base de datos y cómo compartirla, pues creo que la nube es la mejor opción. Así prácticamente pueden ir trabajando de la mano. Obviamente puede cada uno tener como su instancia local individual, pero prácticamente para juntar todo sería un poquito más desordenado. Ahora en la nube, pues prácticamente podrían tenerlo todo. Y como la práctica 2 va a ser en MySQL, aprovechando, pues vamos a de una vez como crear una instancia en la nube con AWS. Así que si nadie tiene más dudas, pues procedemos a enseñar cómo realizar la instancia.
En mi grupo creamos una, pero no nos podemos conectar. Me imagino que para la práctica uno en SQL Server. Si no se pueden conectar, puede ser por 2 motivos. La primera, que creo que tal vez sea tu caso, no sé si configuraron los grupos de seguridad, porque recordemos que cuando creamos un servicio en la nube, ahorita lo vamos a ver, prácticamente está restringido, ¿verdad? O sea, no permite el tráfico. Tenemos que habilitarle ciertos puertos para que prácticamente podamos no, conectarnos a la base de datos o a cualquier aplicación, ¿verdad? A una EC2, por ejemplo, también hay que habilitar los puertos de tráfico para que podamos conectarnos y dejar de manera pública los servicios. No sé si habilitaron los puertos, en este caso SQL Server, no recuerdo qué puerto es. No sé si lo conectaron o lo habilitaron. Me confirmas ahí por el chat. Sí. ¿Y qué error les tira, por ejemplo? Si no, pues me pueden mandar ahí por privado qué error les tira y podemos ver el error que puede hacer y podemos solucionarlo, ¿verdad? En este caso, pues para la práctica 2 igual sería en la nube. Bueno, de manera local también lo pueden hacer, ¿verdad? Y creo que a criterio de cada grupo. Pero se me hace que aprovechando que AWS ofrece la capa gratuita de MySQL, pues trabajar con MySQL en la nube. Ahora les voy a enseñar cómo ir trabajándolo. Cualquier cosa me comentas ahí, Kemel, para ver qué error puede ser y cómo solucionarlo. Sí, está bien, me escribes, está bien. Perfecto, va. Entonces, si ya no hay más dudas, pues vamos a ver ya lo que es el ejemplo de AWS. Ahorita les voy a presentar pantalla. Y cuando se unen más compañeros, pues vamos a dar lectura a la hoja de calificación, que como les comentaba al inicio, ya fue aprobada por el ingeniero, para que sepan qué se va a evaluar y de qué forma. Bueno, como les comentaba, AWS nos ofrece una capa gratuita. Creo que a estas alturas de la carrera, pues prácticamente ya la mayoría ya ha trabajado con AWS, ya ganaron tal vez Seminario de Sistemas 1 o le están llevando. En este caso, esos cursos prácticamente es llevar de la mano AWS para todos los servicios. Y aprovechando que en este curso pues usamos SQL Server, MySQL, en este caso MySQL nos ofrece una capa gratuita que la vamos a aprovechar para las prácticas, ¿verdad? En este caso el nivel gratuito pues aquí en la documentación de AWS se encuentra, nos ofrece por ejemplo 3 tipos de prueba gratuita, una que es para siempre, obviamente hay que aplicar y mandar un formulario de información que nos solicitan, hay pruebas gratuitas de servicios, por ejemplo, hay servicios que se pagan, pero de vez en cuando hay ofertas o pruebas gratuitas así como un trial, ¿verdad? O también o está la capa gratuita fija de AWS, que son 12 meses de uso gratuito. Obviamente, eso tiene restricciones de tiempo, por ejemplo, de recursos y también de servicios. Aquí podemos encontrar un par de servicios que ofrece la capa gratuita. En este caso, los más comunes y creo que más utilizamos en este caso en la carrera son así EC2, que nos ofrece 12 meses gratis, 750 horas, ¿verdad? Que prácticamente es dejar la EC2 encendida todo el mes y no nos va a pasar nada. También los S3, que prácticamente son buckets. Los buckets prácticamente nos sirven como para guardar información multimedia. Es muy eficiente, ¿verdad? Cuando tenemos aplicaciones que tienen que recibir PDFs, fotografías, pues prácticamente con un bucket es como un drive, ¿verdad? Solo que AWS y lo podemos acceder de manera más sencilla. También tenemos a lo que vamos a utilizar el día de hoy, Amazon RDS, que prácticamente es para base de datos relacionales. En este caso, una instancia de MySQL. De igual forma, 750 horas, ¿verdad? Al mes, lo que prácticamente nos indica que podemos tener la base encendida todo el mes y no nos va a pasar nada. Pero tomar muy en cuenta esto, por ejemplo, esto es acumulable. Por ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo dos bases de datos? En este caso, la base uno y la base 2 más si es una aplicación, por ejemplo, orientada a microservicios que se necesitan más bases de datos, más. Entonces, en este caso, se acumulan, por ejemplo, al día en vez de gastar 24 horas, gastaría 48, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso para que luego no nos cobren, porque al pasarnos de la prueba, como el límite de la capa gratuita, existen cobros, ¿verdad? Entonces, en este caso, siempre hay que tener como un control de lo que vamos realizando.
y cuántos recursos estamos empleando en la capa de AWS, en este caso la gratuita. Entonces, en este caso, tenemos aquí, por ejemplo, DynamoDB. Esta es una base de datos muy famosa y no necesariamente porque sea de AWS, sino que es porque es NoSQL y las bases de datos NoSQL están teniendo mucho auge hoy en día, ya que prácticamente nos generan una facilidad de escalabilidad en aplicaciones bastante drástica, ¿verdad? Lo que hace que muchas personas cambien sus modelos de relacionales a no relacionales, ¿verdad? Dependiendo del contexto también y el negocio que se le aplique. En este caso, más adelante, pues vamos a ver ejemplos de cómo conectarnos a una base de datos no relacional, por ejemplo, DynamoDB, vamos a ver un ejemplo. Ya, y si se dan cuenta que hay un montón de todo lo que nos ofrece AWS en su capa gratuita, por si quieren leer la documentación, luego les puedo dejar aquí el enlace por el chat para que, por si no han tenido interacción con AWS o quieren leer un poco más, pues ahí les dejo por si quieren leer un poco más, ¿verdad? En este caso, no sé si podrían confirmar ahí que quiénes han tenido ya interacción con AWS. Sí, perfecto. Entonces, prácticamente esos son temas ya conocidos, pero para el que no haya tenido como ese contacto todavía, pues hoy lo vamos a ver. Para que quede claro, igual va a quedar la grabación ahí por si la quieren volver a repetir algún paso o algo que se hayan perdido. En este caso, pues vamos a presentar ya la consola de AWS. Va. En este caso, pues podemos iniciar en la consola de AWS. Este sería como el dashboard principal. En este caso, vamos a hacerlo de dos formas. La primera sería, por ejemplo, que un grupo venga y diga, bueno, quiero que todo mi grupo tenga acceso a mi cuenta de AWS, pero ¿cómo hago para definir roles? Por ejemplo, pues podemos usar usuarios, ¿verdad? Usuarios con diferentes permisos para segmentar la información. ¿Esto para qué funciona? Por ejemplo, si ustedes ya están en el mundo laboral, pues prácticamente, por ejemplo, imagínense que un empleado tenga los permisos de base de datos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien tiene el full acceso? O sea, la cuenta de la nube, por ejemplo, y lo despiden. El empleado, pues, por, no sé, tal vez venganza o cualquier alternativa podría atacar contra la empresa e intentar, ya sea botar un servicio, arruinar configuraciones de la nube. En este caso, para eso se usan los usuarios IAM, en este caso en AWS, para segmentar los permisos, porque prácticamente sí, cabal, lo que acaba de pasar, ¿verdad? Aquí lo que podríamos hacer prácticamente es decir, bueno, este empleado ya no va a trabajar con nosotros, es prácticamente eliminar su usuario. Y su usuario que tenía solamente permiso a distintos roles, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a qué me refiero con roles y permisos aquí en AWS. En este caso, pues prácticamente cuando ya estamos logueados en nuestra cuenta de AWS, pues podemos ir aquí a buscar IAM, que prácticamente eso nos sirve para gestionar los usuarios que podemos tener aquí. Y le podemos aplicar distintos permisos y roles, ¿verdad? En este caso, vamos a seleccionar IAM. Y acá hay algo muy importante. Por ejemplo, podríamos definir, bueno, quiero usuarios que sean, por ejemplo, administradores, quiero usuarios que sean de base de datos, quiero usuarios que sean de frontend, por ejemplo. Podemos también crear grupos de usuarios y prácticamente asignar los distintos roles y prácticamente cada usuario tendría como permisos diferentes a los cuales podría acceder de manera limitada, ¿verdad? De manera que ustedes lo limiten. Esto es muy importante ya que podríamos compartir nuestra cuenta sin tener que darle el usuario root, sino que daríamos credenciales alternativas para cada usuario y así el grupo podría trabajar completo sin miedo a que alguien se pase de listo, ¿verdad? Y les quiera hacer algo en su cuenta. En este caso, pues vamos aquí donde dice usuarios y vamos a crear un usuario. En este caso, pues para crear un usuario no se necesita mayor cosa, solamente un nombre de usuario, por ejemplo, RDS, vamos a crear uno de RDS para MySQL, por ejemplo.
Y aquí algo muy importante, hay usuarios IAM que solo nos sirven, por ejemplo, para tener como que acceso a la consola, ¿verdad? Que quieran que accedan aquí a AWS, o también se puede configurar para que solo tengamos credenciales para conectarnos desde código, por ejemplo, desde una API de JavaScript, de Python o el lenguaje que sea, mediante librerías que se conecten a AWS. En este caso, pues yo quiero que este usuario, pues, aparte de tener como credenciales para conectarse mediante código, también tenga acceso a la consola. En este caso, solo para efectos de prueba, ¿verdad? Entonces, vamos a dar aquí acceso a la consola y quiero crear un usuario IAM. En este caso, aquí pueden escoger ustedes entre crear una contraseña manual, por ejemplo, o una que les da AWS. En este caso, queda a su discreción cómo lo quieren manejar. Yo siempre le doy que se genere automáticamente, ¿verdad? Ya que creo que es más segura la que se genera automáticamente. Y prácticamente aquí es algo que ustedes deciden. Si los usuarios que ingresen, o sea, por ejemplo, crean el usuario IAM, a la primera vez que ingrese con la contraseña que ustedes le dan, si tienen la opción de ellos de cambiar de contraseña. Eso es una opción que ustedes se le pueden configurar aquí con este chequecito. Ahora, si no quieren que cambie de contraseña y que sea fija, pues se quedaría anulado. En este caso lo voy a dejar que sí. Le damos siguiente. Y aquí viene lo interesante. Aquí es donde definimos qué tan potente va a ser el usuario, ¿verdad? Qué tantos privilegios va a tener. Aquí lo limitamos, por así decirlo. De momento, ese usuario no tiene acceso a nada. Entonces, prácticamente aquí podemos ya tener, por ejemplo, configuraciones ya para distintos roles. En este caso, yo quiero colocarle permisos manualmente. Entonces, voy aquí de último, adjuntar políticas manualmente. Y aquí, ¿qué hago? Pues asignar los permisos manualmente que yo le quiera darle a este usuario. En este caso, a este usuario, pues prácticamente yo le podría dar de RDS, ¿verdad? Que es el servicio que voy a utilizar. Por ejemplo, busco RDS y si se dan cuenta que hay un montón de permisos que le podemos dar. En este caso, hay que definir dos cosas. Hay a veces, por ejemplo, servicios que tienen un permiso, por ejemplo, supongámonos la base de datos, ¿verdad? Tengo permiso de lectura, tengo permiso de escritura, tengo permiso de ambos, ¿verdad? O tengo el full acceso. Entonces, en este caso también tenemos que restringir. Por ejemplo, aquí la base de datos, aquí está eh, RDS Full Access. Con esto le estamos diciendo que el usuario va a tener acceso completo a nuestras bases de datos y poder configurar lo que se le solicite. Pero podríamos restringirlo a, por ejemplo, a RDS que solo tenga, por ejemplo, acceso a tal cosa y así. En este caso es muy importante ya que podremos segmentar más los permisos. Entonces, en este caso, solamente quiero, bueno, en este caso sería acá. RDS Full Access, en este caso de la información. Y con esto le estamos garantizando al usuario que vamos a crear que va a tener acceso a nuestras bases de datos y poder hacer lo que desee, ¿verdad? Ya que le estamos dando el full acceso a este usuario. Pero este usuario no podría venir y crear una EC2, por ejemplo, ya que no le dimos el permiso y no podría entrar y acceder, ¿verdad? Le aparecería la opción de bloqueado. Solamente tendría acceso a base de datos. Entonces, en este caso, pues prácticamente ya solo este permiso le quiero dar. Le damos en siguiente. Y aquí prácticamente nos da información como de nuestro usuario, ¿verdad? Como el resumen antes de crearlo. Nos dice el nombre, que le pusimos RDS-MySQL, la contraseña pues autogenerada por AWS y exigir el restablecimiento de contraseña. Y aquí el resumen de permisos, aquí aparecerá desglosado el listado de permisos que ustedes le dieron al usuario. En este caso, si no, si se les pasó alguno o hay alguno que no debería ir, pues pueden retroceder y quitarlo, ¿verdad? En este caso le damos aquí a crear usuario y ahora se creó. Y nos da, por ejemplo, aquí muy importante, nos da tres datos importantes, por ejemplo. Nos da la URL de inicio sesión en la consola, el nombre de usuario y la contraseña. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Yo lo que siempre recomiendo es descargar el archivo CSV. Prácticamente lo descargamos y lo tendríamos ya en nuestra computadora. Esto nos va a dar las credenciales con el que el usuario puede acceder. Y ahora vamos aquí al inicio de AWS. Les voy a enseñar. Por ejemplo, cuando queremos iniciar sesión, nos va a pedir, nos va a dar dos opciones. Somos el usuario raíz, que por ejemplo es el dueño de la cuenta, ¿verdad?
y aquí un usuario IAM. Entonces, si le damos aquí un usuario IAM, ya nos da, nos pide este dígito. ¿Y qué era este ID de la cuenta? Era el dato que nos daba la consola, ¿verdad? Y como ya tenemos nuestro archivo CSV, ya podríamos acceder aquí mediante las credenciales sin ningún problema. Prácticamente esto le podrían dar ustedes a sus compañeros por si alguien quisiera trabajar, por ejemplo, en AWS, la práctica 2, que es MySQL, así en grupos, y quieren trabajar en una sola base de datos, pues lo podrían compartir de esa manera, ¿verdad? No hay ningún problema. Crear un usuario IAM y ya cada uno puede trabajar en la misma instancia, sin tener que andar creando una base de datos local cada uno y después juntar las partes, ¿verdad? Creo que es más eficiente, pero no hay ninguna restricción, pueden trabajarlo de forma local sin ningún problema. Y aquí ya entrarían normalmente, solamente que el usuario IAM estaría limitado a los permisos que le dimos, en este caso solo RDS. Ahora volviendo a como estábamos en el ejemplo, ahora que ya está el usuario creado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo no quisiera que mi usuario tuviera acceso a la consola, sino que también, o bueno, que sí tuviera, pero que también tuviera acceso mediante código, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que ese usuario, yo esté programando, por ejemplo, en JavaScript, por ejemplo, y quiera crear una base de datos desde código o conectarme a una? ¿Cómo le haría? Pues prácticamente hay que crearle una clave de acceso y una clave secreta para poder conectarnos. Entonces, en este caso, ya que estamos acá, vamos a la lista de usuarios. Aquí está nuestro usuario ya creado, ¿verdad? Aquí está la información, obviamente podemos acceder a ella. Y aquí, si se dan cuenta, aquí hay algo muy importante. Dice crear clave de acceso. ¿Esto para qué es? Es como les comentaba, si queremos conectarnos mediante código, AWS por defecto nos pide dos claves, ¿verdad? La clave normal y hay una clave secreta que prácticamente las genera AWS. Entonces, en este caso, podríamos venir y decir, bueno, quiero crear una clave de acceso para este usuario. En este caso nos pide como que para qué fines va a ser el usuario, ¿verdad? En este caso yo quiero código local, o pueden poner la que ustedes deseen, ¿verdad? Y que quiero conectarme a una base de datos, por ejemplo, de AWS de forma local con mi API. Aquí le damos que entendemos la recomendación anterior y creamos la clave de acceso. Aquí nos pide una etiqueta, en este caso la etiqueta solo prácticamente solo para definir un poquito de la clave, ¿verdad? En este caso no importa el valor que le pongamos, por ejemplo, le puedo poner RDS, MySQL, por ejemplo, y le damos crear clave de acceso. ¿Qué pasa acá? Nos da ya los datos. Tenemos la clave de acceso y la clave secreta. Con esto ya nos podríamos conectar desde cualquier API a nuestra consola AWS sin tener que iniciar sesión. Prácticamente desde código ya estaríamos conectados. Esto nos facilitaría y nos daría prácticamente opción de conectarnos en cualquier momento y ya poder hacer consultas a base de datos, conectarnos, inserciones y cualquier otro tipo de cosa. No sé si alguien tiene alguna duda de momento, compañeros, o vamos bien. Bueno, creo que vamos bien. Cualquier cosa me comentan. Gracias, compañeros. Va. Entonces, ahora que ya tenemos un usuario IAM y ya les enseñé la forma de poder que ustedes se conecten, y esto prácticamente les va a servir el resto de la carrera, ya sea donde estén, por ejemplo, no sé en qué curso estarán ahorita, base 2, octavo semestre, semi uno tal vez, semi 2, no sé. Eh, crear bases de datos, pues prácticamente es, en cada proyecto se crea una, más ahora que los proyectos son grupales, ¿verdad? Y se necesita como tener comunicación grupal. Esto les puede servir ya a segmentar su aplicación y a compartir credenciales para que no les pase nada, ¿verdad? Ya que si dan al usuario root es un poquito más peligroso porque cualquiera tendría acceso a su cuenta de forma completa y podrían hacer destrozos, ya que si no vemos los límites de la capa gratuita, ya nos empezarían a cobrar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Cuando no usen, por ejemplo, una instancia de EC2, por ejemplo, base de datos, pues apagar, la verdad, no hace ningún daño y les ahorraría dolores de cabeza después, ya que he conocido compañeros que sí se les ha olvidado, por ejemplo, dejan 3 bases de datos encendidas 2 meses, por ejemplo, consumiendo recursos y cuando miran les llega una factura, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso para evitar inconvenientes más adelante. Va. Ahora que tenemos esas claves, pues prácticamente aquí podríamos descargarlas también y si las descargamos ya podríamos acceder a nuestra API y conectarnos.
En este caso no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque yo no estamos creando ningún API. Esto te los enseñé porque que queda ustedes ahí cuando necesitan crear una API, conectarse de manera sencilla, pues ya tienen ahí cómo hacerlo. Tal vez la práctica 3 puede hacer que nos intentemos conectar. Creo que para eso sí va a ser necesario estas claves, entonces ya tendríamos aquí cómo hacerlo. Entonces, en este caso, ya que tenemos un usuario IAM, ya vimos cómo crearlo, ahora podemos ya crear nuestra instancia de base de datos en la nube, ¿verdad? Que es a lo que venimos. En este caso, pues para crear una instancia es en otro menú. Aquí, por ejemplo, ponemos RDS. RDS es para base de datos relacionales. En este caso seleccionamos acá y ya nos dirigimos al menú de RDS. Va, en este caso, ojo con lo que están realizando. ¿Por qué? Porque AWS maneja regiones. Por ejemplo, acá, donde dice norte de Virginia, hay muchas regiones. Y, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, yo apagué mis instancias, pero hay que ver en qué instancia la creamos. Por ejemplo, si yo creo ahorita en esta, la primera, que es de Virginia, y luego no me doy cuenta y creo otra en Ohio, por ejemplo, al parecer, y apago, por ejemplo, la de Ohio, y estoy en Ohio, se van a dar cuenta que va a estar apagada, pero va a quedar encendida la de Virginia sin darnos cuenta. Hay que tener mucho ojo en dónde o en qué región creamos nuestras instancias, ¿verdad? No solo de base de datos, sino que de EC2 o lo que sea, ¿verdad? Ya que estas a veces no se muestran por regiones. En este caso, hay que tener cuidado con eso. Va. Una vez explicado eso, pues para crear una base de datos, pues vamos aquí donde dice bases de datos, aquí del lado izquierdo, la segunda opción. Y en este caso aparece ya el botón anaranjado que dice crear base de datos. En este caso le damos ahí. Va. Aquí empieza la conexión estándar o sencilla. En este caso la estándar prácticamente es que nosotros configuramos un poco más y la sencilla es lo que viene ya por defecto, ¿verdad? Para que no nos compliquemos tanto en configuración y ya nos dediquemos más a operaciones, ¿verdad? En este caso voy a dejar la estándar porque quiero configurar un par de cosas. Y aquí tenemos todo lo que nos ofrece prácticamente AWS aquí en RDS, ¿verdad? Base de datos MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, SQL Server y IBM. En este caso hay que tener cuidado y hay que leer la documentación, ya que algunas de esas bases de datos no aplican en la capa gratuita. Hay que tener mucho ojo. En este caso MySQL sí aplica, entonces sin miedo pues selecciono. Aquí y al seleccionar, pues nos aparece el lado derecho aquí un poco de información, prácticamente. Bueno, ya que la seleccioné, aquí nos va a permitir como versión del motor, por ejemplo. Si no quieren una versión más antigua, ahí le podrían escoger. En este caso, yo lo voy a dejar la que está por defecto, la 8.0.35. También tenemos aquí abajo plantillas. En este caso, las plantillas para qué sirven? Para la configuración. Por ejemplo, yo quiero, para evitar problemas, ¿verdad? Quiero la configuración capa gratuita. Voy a hacer un poco de zoom para que se logre ver. En este caso dice, utilice el nivel gratuito de RDS para desarrollar nuevas aplicaciones, probar aplicaciones existentes o adquirir experiencia de práctica con Amazon RDS. En este caso, eh, al seleccionar la capa gratuita, lo que va a hacer es limitarnos las opciones de abajo para que no escojamos, por ejemplo, servidores o procesador más grande del que permite la capa gratuita, lo que nos puede ahorrar estar investigando, ¿verdad? Prácticamente aquí, por ejemplo, la base de datos, en este caso, vamos a poner, en este caso es el nombre de la instancia, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos poner RDS AWS. Aquí el usuario con el que nos vamos a conectar, lo voy a dejar como admin, ¿verdad? Vamos a crear una contraseña, en este caso que se genere de forma automática. Aquí dejamos con cheque. Aquí más configuración de la instancia, ¿verdad? Aquí escogemos prácticamente qué procesador queremos. Por ejemplo, este es un GB de RAM. Vamos a ver cómo está, ¿verdad? Aquí el disco, en este caso de 20 gigas. Y aquí información que prácticamente no hay que preocuparnos en tocar, ¿verdad?
Y aquí viene lo que decía el compañero, tal vez, o a algunos, más de algunos les ha pasado que, por ejemplo, crean una base de datos, pero no les permite conectarse. Y eso es debido por los grupos de seguridad. Por ejemplo, ahorita vamos a ver más adelante cómo crear un grupo de seguridad. Aquí está, grupo de seguridad. Primero, hay que dejarle acceso público a nuestra base de datos, le damos que sí. Luego, aquí creamos un grupo de seguridad, si no tenemos, ¿verdad? Ahora sí tenemos, que yo creo que tengo uno acá. Elegir existente. Aquí tengo uno para RDS, ¿ve? Entonces, prácticamente, si no tenemos, pues si quieren, creémoslo antes, vamos a crearlo antes. EC2. Vamos a este menú de EC2. Aquí tenemos la opción de grupos de seguridad. ¿Para qué nos sirve esto? Para indicarle qué puertos pueden ser accedidos por nuestro servicio, por así decirlo. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, pues aquí tengo dos grupos. Este que viene por defecto, ese AWS ya lo tiene por defecto. No lo tocamos, ¿verdad? Y tenemos, aquí podemos crear grupos de seguridad. En este caso, pues voy a crear uno para esta ocasión. Vamos a crear otro para efectos de práctica. Y acá quiero una regla de entrada y hay reglas de salida. Por ejemplo, ¿verdad? Hay tráfico que entra y tráfico que sale. En este caso va a entrar, ya que vamos a acceder a la base de datos. Por ejemplo, vamos aquí a añadir una regla de entrada. Y aquí indicamos quién va a entrar. En este caso va a ser un protocolo TCP. Vamos a colocarle aquí el origen de donde sea, ¿verdad? Para evitar cualquiera. Y aquí, por ejemplo, le colocamos el puerto de MySQL. Creo que es el 3306. Si no hay ningún inconveniente, creo que ese es. Y aquí ya prácticamente le damos el nombre, por ejemplo, RDS clase 3, estamos, ¿verdad? Clase 3. Y con eso ya estaría prácticamente. Y aquí en regla de salida, pues le bajar todo el tráfico, no importa. Lo más importante es la entrada, ¿verdad? Ya que van a acceder a nuestra base de datos. En este caso, pues de donde sea. Aquí ustedes pues prácticamente podrían configurar exactamente de dónde va a entrar, ¿verdad? Así con IPs reales. En este caso no viene eso, solamente el puerto, ¿verdad? Porque aquí vamos a acceder. Una descripción, pues, para conexión a mi base. Va. Entonces prácticamente aquí podemos agregar etiquetas, ya no importaría. Le colocamos RS clase 3 y a crear grupo de seguridad. Ah, descripción. La misma para acá. No permite espacios. Bueno. RDS connection. Va. Ahí está. Crear grupo de seguridad. No, tal vez colocamos mal. Colocarle sin espacio acá. Ahí está. Era tal vez el nombre, un guión bajo o algo así. Entonces ya prácticamente creamos nuestro grupo de seguridad que se llama RDS clase 3. Ahora sí, volvemos a RDS. A base de datos. No tenemos ninguna creada. Creamos ahora sí. Vamos a reiniciar rápidamente donde nos quedamos. MySQL. Ujú, capa gratuita. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, la DB clase 3, por ejemplo. El usuario va a ser el admin, como habíamos dejado anteriormente. Generación automática de contraseña. Almacenamiento no le tocamos. Acceso público le dejamos que sí. Y aquí viene lo importante. Ahora que ya creamos nuestro grupo de seguridad, aquí lo podemos escoger. Sí se logra ver que lo estoy seleccionando, ¿verdad? Se aparece aquí como el combo box. Va.
Aquí selecciono el RDS clase 3. ¿Y qué le estamos diciendo con esto? Que prácticamente nuestra base de datos ahora va a permitir tráfico por el puerto 3306, que es el que usa por defecto MySQL. Prácticamente con esto ya tendríamos acceso a nuestra base de datos desde cualquier lugar que nos queramos conectar. Pueden usar, por ejemplo, para MySQL está MySQL Workbench, que es como el más común. Pueden usar dbeaver. Dbeaver es bastante cómodo, bastante flexible, no ocupa tanto espacio ni recursos y es versátil, ¿verdad? Que ya que con dbeaver nos podemos conectar a Oracle, SQL Server, MariaDB y distintos gestores de base de datos, lo cual nos permite bastante versatilidad con dbeaver. En este caso, pues ya no faltaría agregar nada más. En este caso nos dice, por ejemplo, un estimado de precio, pero como estamos en la capa gratuita, no faltaría, ¿verdad? Le damos aquí en crear base de datos. Y este proceso se tarda unos 5 minutos. La creación de la base de datos tarda un poquito. Entonces, en este caso, aquí nos dice esto, pues no queremos, le damos cerrar. Tarda un poquito. Entonces, aprovechando en lo que termine de crearse, no sé si tienen alguna duda, compañeros, de lo que vamos al momento. Por el momento todo claro. Muchas gracias por la confirmación. Entonces, esperemos que cargue. Aquí prácticamente cuando termine de cargarse, en este lado nos aparecería como el link para conectarnos, ¿verdad? El puerto y el punto de enlace y el puerto. En este caso va a ser el 3306 cuando termine de cargar. Esperemos aquí que termine, que tarda, como les digo, como 5 minutos aprox o un poquito más. Aprovechando en lo que termina de cargar, les voy a pasar el listado de asistencia para que lo llenen. Aquí por el chat. Ahí se los compartí. Ahora aprovechando que hay más estudiantes, ¿cómo van con su práctica? ¿Ya la terminaron o les hace falta algo? Y también por si pueden comentar ahí en el chat en qué horario les quedaría mejor calificarse. ¿A partir de qué horario? Más que todo. Sería el otro miércoles que empezaríamos con calificaciones, pero creo que a la mayoría se les dificulta en periodo de laboratorio, entonces prácticamente sería en la noche. Solo que me confirmen en qué horario ya les quedaría bien para empezar a calificar. También recordando que el otro miércoles es su corto número 1. Aún nos falta, yo creo que mejor en la noche. Ah, sí, igual la calificación es la otra semana, compañera. Entonces no hay problema, todavía tiene tiempo. En la noche. En la noche estaría bien a partir de las 9. ¿Les queda bien a partir de esa hora? ¿A qué hora será el corto? El corto estará habilitado. Si quieren, ahorita les voy a presentar, güey, en lo que carga esto. Para que vean cómo está lo del corto. Ahorita les presento, güey. Va. El corto está planificado para el próximo miércoles. Tengo que cambiar la fecha de que se abre. Va a abrir a las... Ah, no. Ah, está bien. Dejémoslo a esa hora. Que abra a las 8 de la noche y termine a las 11:30. Prácticamente tienen 3 horas para hacerlo. Pero cuando entren al intento van a tener un límite de 15 minutos. La verdad el corto viene fácil, no se preocupen. Pero van a tener tiempo ahí de sobra para que lo hagan. Por si alguno llega tarde a casa.
No sé si les parece bien esa hora del corto. O a alguien le queda mal. Va, si no, cualquier cosa me dicen. Pero sí, el corto no se podría cambiar de día. Ya que, al menos en el DTT, tenemos que, como tenemos fechas estipuladas, no se pueden cambiar así tan fácilmente. Y como los cortos solo deja duración de un día, prácticamente sí tendría que quedarse para este día. Mejor que cierre a las 12. Va, lo voy a cambiar para que cierre a las 11:59. Si quieren, lo hacemos de una vez. Configuración. Va, ya estaría a las 59. Entonces prácticamente ya tendrían un poquito más de minutos ahí. Está bien el horario de corto y para la calificación. Sí, la calificación empezaría el próximo miércoles a las 9 de la noche. Si un grupo se quisiera calificar, por ejemplo, miércoles un poquito más temprano o algo así, me avisa. Y si tengo disponibilidad, pues los atiendo. Si no, sí sería desde las 9 de la noche para calificación. Sería aproximadamente digo, media hora por grupo. No creo que duremos tanto, pero por si acaso algunas veces hay inconvenientes en la calificación. Entonces, media hora por grupo. Eh, traten de estar los tres del grupo o dos, en dado caso sean dos. Si alguien no puede estar, pues me avisa, pero sí con anticipación. ¿A qué te referís con que se traba la virtual? No entendí. Va, pero en este caso es el horario corto, tienen 15 minutos, son 10 preguntas y viene demasiado sencillo. Ahí les voy a subir las presentaciones a Wedi. Entra la presentación uno, 2, las clases pasadas que tuvimos, la de hoy y la de la próxima semana. La próxima semana igual creo que solo viene una pregunta, no viene mucho. Entonces prácticamente eso sería. Ah, se traba la VM que uso. Ah, ¿y para qué se usa una VM? Para ¿Para algún curso? ¿O para qué andas usando VM? Ah, para SQL Server. Sí, es que SQL Server es un poquito más pesado. Bueno, es por Microsoft de plano, ¿va? Pero MySQL es un poquito más liviano. Ahorita para la práctica 2 van a usar MySQL. Aunque SQL Server se usa para pocos cursos en la carrera. Se usa para ahorita en bases y en Semi 2. De ahí SQL Server es difícil que lo usen. No, casi no lo dejan. Ah, sí, sí, ya tenías una, pues seguí usando esa. No hay ningún problema. Ahora para la práctica 2 pues MySQL. Esa sí es más liviana. Sí, en seminario 2 se usa cabal. Va. Creo que ya se creó la base de datos. Sí, ya se creó. Vamos a volver. Va. Ahora que ya está creada nuestra base de datos, ¿qué hacemos para conectarnos? Primero, ya nos da el punto de enlace. Prácticamente con esto sería como el host, por así decirlo. Ese es el host. Lo que ustedes les pide, por ejemplo, su conector, sería el host. En este caso, si es local, pues sería localhost, por ejemplo, o en este caso que es en la nube, este sería el host. El puerto, pues prácticamente MySQL usa por defecto el 3306. Y la contraseña, pues prácticamente ustedes accediendo a la configuración de la base de datos, pues pueden obtener la contraseña que les generó, eh, en este caso AWS. Yo les recomiendo que ustedes creen una contraseña, ¿va? A veces, pero no creen contraseñas tan, por ejemplo, tan fáciles como 1, 2, 3 o cosas así, porque sí hay casos de hackeos, les hackean la base de datos. Obviamente no se pierde mucha información, pues porque son proyectos aquí de universidad, pero sí les pueden empezar a consumir recursos demasiado, ¿verdad? Entonces mejor coloquen una clave algo segura para evitar inconvenientes. Entonces en este caso ya se podrían conectar y ya podrían empezar a trabajar en lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ya en prácticamente todo.
ya se podrían conectar y ya podrían crear base de datos, hacer consultas. Como les menciono, ¿qué hay que hacer para que funcione correctamente? Activar los puertos, en este caso los de entrada, ¿verdad? Que sería desde 3306 y ubicación de que sea para cualquiera, ¿verdad? IPv4 con el grupo de seguridad. Con esto prácticamente ya tendrían acceso a su base de datos desde cualquier ubicación. En este caso también para GCP es prácticamente parecido, solo que ahí es un poquito diferente la configuración, pero al final de cuentas es lo mismo. También podrían configurar IPs personalizadas, por ejemplo, si ustedes son bastante seguros, pues prácticamente podrían colocar ahí la IP de sus compañeros para no darle paso a cualquiera, ¿verdad? Sino que solo a las IP de sus compañeros y con eso podrían estar un poquito más seguros ahí. Pero en este caso es a criterio de ustedes. No sé si a alguien les quedó alguna duda con la creación de la base de datos o todo bien. Con esto ya se podrían conectar desde cualquier conector de base de datos. Como les recomiendo, dbeaver funciona para MySQL, MySQL Workbench. Son bastante livianos y pues con eso nos podemos conectar fácilmente. Sí, también por medio de una clave, también se podría. También se podría el método de la EC2, ¿verdad? También mediante una consola también. Hay diferentes métodos, depende de lo que ustedes están acostumbrados. Si no quieren tener nada local, pues ya quedaría a criterio de ustedes. Incluso para la práctica podrían trabajar con una imagen de Docker, aunque como es en grupo, pues no tendría muy poco sentido, pero igual lo podrían hacer para trabajar su parte que les haya tocado, ¿verdad? En este caso, terminando este ejemplo, no sé si alguien tiene alguna duda, si no pasamos al enunciado de la hoja de trabajo 1 que se deja hoy y se entrega el domingo. Creo que no. Entonces vamos a presentar el enunciado de la hoja de trabajo 1. Va. En este caso, pues la hoja de trabajo 1 es bastante parecida a la tarea 1 que tuvimos, solo que ahora en vez de ser SQL Server, va a ser MySQL. ¿Qué tienen que hacer prácticamente? Bueno, bueno, en este caso, que vamos a, antes de adentrarnos, como les mencionaba, va a ser en MySQL la práctica 2. En este caso, para ir como familiarizándonos un poco con los backups, pues en esta tarea 2 lo que se le solicita es lo siguiente. En este caso, los respaldos en base de datos son muy importantes. Esto debido a que se puede guardar información a lo largo del tiempo en distintos puntos de control. Para que el estudiante entienda la importancia de los respaldos de la base de datos, se le solicita que investigue lo siguiente. Casos de uso de full backups, casos de uso de backups incrementales y casos de uso de backups diferenciales. Si se dan cuenta, es una pequeña investigación. Tampoco quiero que sea una investigación tan extensa, sino que un par de casos de uso ahí y que expliquen en qué casos se usaría cada tipo de backup. Y prácticamente eso sería la hoja de trabajo 1. Se entrega este domingo, a más tardar a las 11:59. Y aquí sería el nombre del archivo con este formato. No sé si les quedó alguna duda con el enunciado. ¿Todo bien? Va. Entonces, de una vez les voy a subir el enunciado ahorita mismo a Wedi para que lo tengan ahí. Ahorita se los creo. El apartado ya está creado, solamente falta subir el archivo. Ahorita se los comparto. Ahorita les comparto pantalla de Wedi para que vean dónde está el apartado. Ahorita les comparto.
Va. Aquí en Wady, pues en la parte, en el apartado de hojas de trabajo, aquí estaría ya para que ustedes puedan ir ya subiendo sus tareas, su hoja de trabajo. En este caso ya estará enunciado. Y aquí también está la fecha en la que cierra, ¿verdad? Que sería este domingo antes de las 11:59. Igual la tarea no les va a quitar más de 15 minutos. Está bastante sencilla. Cualquier duda, pues quedo al pendiente ahí. Entonces, en este caso, si nadie tiene alguna otra duda, compañeros, vamos a leer también hoja de calificación de la práctica 1. Es la que vamos a estar utilizando la próxima semana. Ya me la aprobó el ingeniero, entonces ya se las puedo mostrar. No sé si a alguien le queda alguna duda con la hoja de trabajo 1, o todo claro. Cualquier cosa me escriben por ahí en el chat. De momento les voy a presentar la hoja de calificación. Va. En este caso, pues aquí están la hoja de calificación de la práctica número 1. En este caso, como les mencionaba, la calificación posiblemente, casi seguramente sería el miércoles, en horario nocturno, ¿verdad? Para no perjudicar a nadie. En este caso, pues aquí dejé 3 espacios, ya que son la mayoría tríos. Creo que hay una pareja ahí, entonces prácticamente aquí serían solo 2. En este caso, lo que se va a evaluar es prácticamente lo que se solicita en la práctica. No vamos a evaluar nada de lo que no esté en el enunciado. Vamos a evaluar solamente lo que estaba ahí escrito. En este caso, se va a evaluar cada transacción que hayan realizado ustedes. Por ejemplo, transacción 1 de la de registro de usuarios. Vamos a evaluar un caso exitoso, que sería un commit, ¿verdad? Y un caso que no sea exitoso. En este caso sería un rollback. También vamos a evaluar las restricciones. Prácticamente esas las vamos a evaluar con los rollbacks, ¿verdad? Que si, por ejemplo, esto no se cumple, que no debería haber commit, debería haber un rollback si en alguna de esas condiciones no se cumple. Ahora bien, eso sería para la primera transacción. Ahora para la transacción 2, sería transacción de publicaciones en la plataforma. Sería la declaración de snaps, ¿verdad? Sería igual, transacción exitosa, la fallida del rollback. Y vamos a evaluar las restricciones, ¿verdad? Que el ID del usuario debe existir, porque no tendría lógica crear un snap con un ID de usuario que no existe, ¿verdad? Entonces, en este caso sí vamos a validar esa restricción. En la tercera transacción vamos a evaluar los likes en la plataforma. En este caso vamos a colocar transacción exitosa, también transacción fallida con rollback. Y aquí hay 2 restricciones. La primera es el ID de usuario debe existir en la base de datos, muy parecida a esta restricción. Y el ID de la publicación también tiene que existir, ¿verdad? Ya que se le dará un like a la publicación, entonces la publicación debe existir en la base de datos. Solamente esa condición se valorará acá. Ahora la transacción número 4. Esto es los comentarios en las publicaciones o en los snaps, ¿verdad? Aquí prácticamente igual. Se va a evaluar la transacción exitosa que se persiste con un commit y el rollback, ¿verdad? En dado caso alguna restricción de las de abajo no se cumpla. ¿Cuáles son las posibles restricciones? El ID del usuario debe existir y el ID de la publicación debe existir en la base de datos también. Prácticamente son las mismas validaciones aquí para dar like que para comentar alguna publicación. Va. Ahora la quinta transacción es seguir a un usuario registrado. De igual forma, se va a evaluar el commit, el rollback. ¿Qué restricciones tiene esta transacción? No se permiten múltiples follows al mismo usuario. Por ejemplo, recuerdan que en el modelo hay una tabla llamada follower, si no estoy mal. Ahí se va guardando cada registro de cuando se va a dar un follow. No se puede permitir que, por ejemplo, si ustedes seleccionan, llaman el procedimiento de seguir a un usuario múltiples veces, se creen varios registros, ¿va? Debería mostrar un error. Ese usuario ya sigue a tal usuario, por ejemplo. Debería solo haber una coincidencia en la base de datos, no deberían permitir múltiples follows, ¿verdad? Los ID de los usuarios implicados deben existir en la base de datos, ya que esta transacción, si no recuerdo, recibe 2 ID, el usuario que sigue y el usuario seguido.
Entonces, en este caso, pues tendrían que validar que ambos ID existan en la base de datos. No sé si al momento hay alguna duda. Creo que no. Va. ¿Qué más se va a evaluar? Prácticamente las funciones. Recuerda que en el enunciado hay un listado de funciones. En este caso se les va a dar un punteo de 3 puntos a cada una. Son 6 funciones. La primera de get user followers, obtener los followers de un usuario, obtener los snaps de un usuario, obtener los comentarios de una publicación, obtener los likes de una publicación, ¿verdad? La función 5 que es la de que devuelve la bitácora, ¿verdad? Prácticamente. La función 6 que devuelve como el expediente del usuario, el user data. Y luego la bitácora de triggers. Aquí como lo vamos a verificar, que prácticamente, si se dan cuenta, en el enunciado nunca les digo actualizar o eliminar de manera explícita, ¿verdad? Pero en la calificación podemos hacer yo les digo, miren, hagan un update. Y si hacen el update, debería mostrarse en su bitácora el log, ¿verdad? Del update. También de una eliminación. También debería mostrarse. Y si no lo han hecho, pues la semana pasada justo vimos un ejemplo de eso y lo podrían aplicar para que tengan esos puntos en esa parte. Aquí también un punto por los scripts. En este caso sería el modelo ya terminado, porque yo les di el modelo, pero no les dije, no se los di conectado ni nada, solo se les di como que las columnas de cada tabla. En este caso sería conectado, también los scripts de sus procedimientos, funciones, y también en este caso de sus triggers, ¿verdad? Porque también utilizamos triggers. En este caso, también hay preguntas. Va a ser una pregunta por integrante. En dado caso, pues el grupo que tiene de 2 integrantes, cada pregunta va a ser de 4.5 puntos para hacer un total de 9. Y ahora los que tienen tríos, pues prácticamente serían 3 puntos por pregunta. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. En algunas notas, pues no se permitirá la modificación de código durante la calificación y copias, ya saben, ¿verdad? Reportadas. En este caso, pues no creo que haya eso aquí, entonces no hay problema. Pero siempre ojo, ¿verdad? Igual yo no soy tan estricto, no se preocupen. Así que no sé si alguien tiene alguna duda con la hoja de calificación. Todo bien, perfecto. Entonces esta hoja se la voy a estar subiendo a Wedi en el apartado de prácticas. En este caso, no sé si prefieren que para la calificación yo lleve un archivo de entrada, por ejemplo, o ustedes quieren, o que yo les vaya diciendo ahí en el momento, por ejemplo, mira, corre tal procedimiento con tales datos, no sé cómo lo prefieren, o que hay un archivo de entrada para ir optimizando la calificación. Si no, pues lo discutimos más adelante y vemos la modalidad de la calificación. Lo que sí que sería miércoles por la noche, recordando que es tentativamente, ¿verdad? Porque todo puede cambiar. Media hora por grupo. Esperemos no nos tardemos más del tiempo. Ahora si no, pues se iría moviendo el horario. En este caso, para ir como contemplando todo, voy a estar subiendo el link de los horarios más adelante en los próximos días para que se vayan apuntando. En este caso, pues como recordatorio, también agregarme a su repositorio, ya que creo que solo como 2 grupos me han enviado invitación, o solo esas he visto.
para evitar inconvenientes en la calificación. Para la calificación, pues solamente un integrante presenta, ¿verdad? Y cualquier duda, pues estamos ahí. Ahora bien, no sé si revisaron ya todo su nota de la tarea número 2, que esté correcta tanto en UEDI como en el DTT y en el cuadro de notas, ya que creo que hoy es su último día para modificarla, si en algún dado caso alguien tuviera algún dato incorrecto. Si no, pues ahí quedaría su nota. Va, cabal, revisen cualquier cosa, sí, porque puede ser que existe su nota, pero a veces como se carga mediante un archivo CSV, pues tal vez alguna nota no aparezca o alguna nota esté diferente a como aparece en UEDI, por ejemplo. Siempre revisen ahí que la nota esté correcta. Y coméntenme, aprovechando que estamos en clase, ¿cómo les ha ido en la clase magistral? Confirmo, todo bien. Perfecto, que esté bien tus notas. Entonces prácticamente las notas estarían bien. ¿Cómo les ha ido en la magistral? ¿Nos ha dicho fecha de parcial? El sábado es el parcial. Ah, va. ¿Y qué tal lo miran? ¿Sí sale? No, en vacas no, porque este curso no se abre en vacas. Cuesta que se abra. Pero bien sale. Solamente creo que el primer parcial es accesible. Bueno, los tres, porque son bastante teóricos. Lo práctico se veía en los proyectos. No sé si ya les dejaron un proyecto en la clase magistral. Ya, qué bien. ¿Y qué les dejaron? Me imagino que es eso de que le dan una página y ustedes extraen datos como web scraping. Sí, ¿y en qué base de datos se los dejaron? ¿O esa es su elección? Libre. Ah, nítido. Ya hicieron los mismos grupos de laboratorio, me imagino. O cambiaron. Ah, qué bien. Entonces, sí creo que es mejor tener el mismo grupo, ya que así ya están coordinados, ¿va? Más fácil realizarlo de esa forma. En este caso, no sé, ustedes ya les dieron un enunciado del proyecto. El proyecto de clase. Pues depende, a veces lo califica él y lo califica el auxiliar, como que lo califican mitad mitad, se dividen los grupos. Hoy dio primera fase. Ah, nítido. Ahí si les dan el enunciado, sí les agradecería si me lo pudieran compartir. Así, pues tal vez doy un ejemplo, ¿verdad? En una clase extra de cómo ir haciendo un ejemplo de web scraping. Así, por si están algo perdidos o no saben cómo empezar, pues lo vamos viendo, ¿va? Ahorita ya no da tiempo, pero sí podemos hacer una clase extra para explicarles de web scraping y cómo podrían empezar. Solo me comparten el enunciado y lo vamos viendo. Y lo que sí les digo es que lo hagan con tiempo. Por ejemplo, el semestre pasado era una base de datos de videojuegos, la cual tenía millones de registros, literal. Entonces, con mi grupo lo dejamos casi a última hora, por así decirlo. Y no es complicado la creación de las consultas, sino que es más complicado jalar la información, ya que eran millones de datos y la página tenía restricción de
un número de solicitudes por tiempo, entonces prácticamente podríamos jalar 500 datos cada cierto tiempo, lo cual era lento, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que tendrían que hacer es hacerlo con tiempo, ir como que recolectando los datos. Yo les recomiendo como que recolectar datos en archivos SV, como por cada tabla, ¿verdad? Luego hacer su modelo entidad-relación y luego ya lo van cargando a su base de datos, prácticamente ya luego para hacer las consultas. En este caso, creo que el primer proyecto es de una base de datos. Ahora el proyecto 2 prácticamente es una base de datos, pero eh, no SQL, que también vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Ya sea que usen Mongo, por ejemplo, DynamoDB, Redis, ahí quedaría como a discreción suya, pero es para que se vean como esperando lo que se viene. Vamos a ver, revisate. Ahorita voy. Sí, cabal, le dan una página y tienen que cargar sus datos. Va. Entonces, si quieren, podemos ver una clase extra donde veamos cómo empezar, o al menos cómo iniciar con eso de el escaneo de información, ¿verdad? Y cómo lo podrían empezar a llenar su base de datos. Ya luego las consultas, pues ya con el modelo lleno, ya lo podrían hacer ustedes, ya que las consultas no son del otro mundo, creo. O sea, son fáciles. Lo que más cuesta, como les digo, es llenar toda la información, porque al principio no sabemos cómo bajar la información de las páginas. Pero creo que, no sé si les parece un ejemplo, bueno, es que no sé si el día sábado podría. Pero sí, vamos a organizar una clase extra. Ahí, si pueden, ahí comenten en el grupo, ¿verdad? ¿Qué día les queda mejor para clase extra y el horario? Así todos están presentes, ¿verdad? Así la mayoría le queda la información. Igual se va a quedar grabada la sesión para que les quede ahí como ayuda, en dado caso alguien no haya podido asistir. Sábado por la tarde. Es- sí podría ser. mm, Tendría que ver por tarde a qué horas te referís más o menos. Sería por la tarde tipo, ¿qué? 5, ¿no? Es que tan tarde no creo estar disponible, pero tipo 5 tal vez sí. 3 p.m. Sí, 3 p.m. sí. 3 p.m. sí. Sí estaría bien. Solo que la mayoría, bueno, hagamos igual una votación, ¿verdad? Ahí en el grupo para ver en qué horario les queda bien a todos. Así podemos ir viendo un horario que convenga a todos, ¿verdad? Y la mayoría puede asistir. Vamos a... También voy a leer el enunciado que les dejaron. Fecha de entrega y calificación 20 de marzo, cabal antes de Semana Santa. Y cabal el proyecto va a toparse con la calificación ¿cómo se llama? De la práctica 2, creo. Pero la práctica 2 va a ser sencilla. No he redactado el enunciado, pero considerando que la fecha va a ser bastante parecida al proyecto 1, pues lo voy a dejar más accesible, ¿verdad? Para que no haya ningún problema y no tengan ahí como traslape de tiempos, porque creo que todos llevan varios cursos. Si más ahora presencial, cuesta un poco más. Dos pájaros de un tiro. Cabal. Pero sí, no se preocupen de momento con la práctica y el proyecto, porque vamos a ir viendo ejemplos. Solamente no. Ahorita lo que tratan de hacer es sacar buena nota el primer parcial. Ya con una buena nota en el primero, pues ya se hace colchón para lo demás. Ya que ya en marzo se empieza a poner algo difícil el semestre, ya se dejan todos los proyectos juntos y hay menos tiempo. Entonces es mejor hacer colchón al inicio, ya al final no depender tanto. Vamos a presentar el enunciado acá, ya que me lo compartieron. Va. El enunciado del proyecto 1. Esto que está acá,
Me imagino que son tablas o atributos de la tabla. Vamos a revisar la... Ahorita les presento pantalla mejor de la API que tienen que comentar ustedes. Esas opciones que aparecen ahí, auxiliar, son de como que de páginas de esa misma página. O sea, es como secciones de la página que hay que hacerle web scraping. Cabal. Ah, ya, va. Sí, me imagino que tienen que jalar Cabal, en una de información de esas todo esto. en una de esas pestañitas que abriste, cabal, ahí es como que ahí le tomó captura al ingeniero. Ah, cabal, acaba. Sí. Ah, está bien. Entonces voy a leer un poco aquí la API, a ver qué tal está y pues vamos a hacer un ejemplo, a menos para que puedan ya iniciar a cargar sus datos. Si se dan cuenta, esto va a ser más tardado de lo difícil que va a ser. Al principio no sabemos cómo empezar, pero creo que con un par de ejemplos creo que se va más fácil. En este caso, como les dio el semestre pasado, fue algo similar, solo que de videojuegos. Las consultas se las va a dejar aproximadamente tal vez una semana antes de la entrega, tal vez. Creo que primero les da dos fases, una para entregar como el modelo entidad de relación. En este caso ustedes tienen como que crear su entidad de relación y luego prácticamente sería ya las consultas como tal. Sí, aquí está en el enunciado. Carga de datos 2 de marzo y fecha de entrega 20. De momento tienen tiempo, esas semanas de parciales. Ya la próxima creo que estarían un poquito más libres de universidad. Entonces podrían empezar a trabajar. Voy a tratar de que el ejemplo sea este sábado. Así tal vez ya pueden empezar a adelantar y no se les junta con tanto proyecto, ya que la otra semana también dejamos la práctica 2. Pero la práctica 2 va a estar sencilla, creo. Algo corta al menos. Y va a ser en MySQL y creo que la mayoría ya ha trabajado con MySQL de sobra, entonces va a ser más fácil. Solo es de crear backups, que vamos a ver la próxima semana. Cómo crear backups completos, backups incrementales y para que sea más fácil. Ahora bien, no les mencionó el ingeniero de entregar documentación. ¿Te referís sobre el proyecto? Ajá, el proyecto. Fíjate que no, solo dijo el diagrama y que el diagrama entidad-relación que dice ahí, y por ejemplo, si hay algún cambio durante el desarrollo de la fase, hay que armar un documento explicando por qué se cambió, no sé, se agregó cierta tabla o se cambió la estructura de tal tabla, así. Solo eso mencionó. Ya, sí, sí, eso es lo más que todo porque, por ejemplo, al inicio podemos dar un modelo entidad-relación. En este caso, podemos dar uno inicial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nos damos cuenta que al cargar la información, las consultas se nos pueden complicar porque lo guardamos en diferentes tablas o está muy rebuscado. Entonces, prácticamente podemos hacer un cambio en nuestra base de datos, lo cual implicaría cambiar el modelo, ¿verdad? Por eso hay que documentar eso. Si quieren, permítanme, voy a buscar la documentación para que vean cómo se hace más o menos una introducción al web scraping, ¿verdad? Voy aquí, creo que guardé la introducción del semestre pasado cuando realizamos un proyecto parecido. Solo lo voy a buscar. Ahorita la busco. Ahorita les presento pantalla. Va.
Básicamente con web scraping lo que vamos a hacer son varios pasos. ¿Va? Primero, entender cómo está la API. Normalmente cuando nos dan una página, nos dan prácticamente la página tiene documentación. En este caso, podemos acceder, ¿verdad? Mediante la documentación y ver qué nos solicitan. Lo primero que hay que hacer es detectar los endpoints, ya que cada página o una API tiene endpoints para ser consumidos, ¿verdad? En este caso, en el contexto de nuestro proyecto que nos dejaron el semestre pasado, pues prácticamente era esta página. Creo que se puede hacer zoom por acá. Que tenía distintos endpoints, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que hace esto es que les devuelve información. Entonces, ¿qué hacíamos con información? Una vez recolectada, pues en Python, ¿verdad? Como Python es bastante accesible para manipular archivos Excel o CSV, prácticamente, pues generábamos acá la solicitud, en este caso la URL, ¿verdad? Que era esta. Se la voy a pasar para que vean esa vez cómo fue. Era una página parecida a esta. Me confirman si pueden ver ahí el link, si les cargó. Ah, creo que no, se los tenía que dar no completo porque pide un token de autorización. Normalmente hay que loguearnos antes. En este caso, les voy a pasar el link sin autenticación. Aquí está. Ahí está. Ahora sí se los pasé bien. Ahí era prácticamente la página donde tenemos que sacar todos los juegos. Si se dan cuenta, aquí lo que se hace es hacer la petición. Luego guardar la información, ¿verdad? En este caso, guardamos en las columnas de nuestra entidad de relación y lo vemos mediante ciclos, ¿verdad? Igual prácticamente tendrían que hacer lo mismo, solo que ir cambiando como en base a su contexto de base de datos. Y sí van guardando. Así prácticamente lo que les recomiendo es como que tomar capturas del proceso, porque puede que les pida documentación de qué hicieron, ¿verdad? Y a él le gusta como que estén las fechas, entonces prácticamente para que lo tomen en cuenta. Cuando tomen capturas de su código o lo que estén haciendo, tómenlo con la fecha. Y prácticamente así se pueden ir llenando los CSV. Y así por cada tabla, ¿verdad? Pero sí es bastante intuitivo, solo es de hacerlo con tiempo. Y si se dan cuenta, ahora les muestro la página que nos tocó a nosotros. Era sobre videojuegos, como les mencionaba. Y aquí estaban todos los endpoints. Aquí está. Vamos a ver. Endpoints. Prácticamente aquí estaba todo. Aquí habían un montón de endpoints. Y eran consultas que involucraban mucha información. Prácticamente teníamos que llenar todo, ¿verdad? Así que lo de Pokémon pues va a ser en este caso un poquito parecido, la verdad. Entonces solo hay que ver cómo funcionan los endpoints y lo vamos a ir haciendo en el ejemplo. Pero sí, vamos a hacer un ejemplo para que les quede claro. No sé con qué lo pensaban hacer ustedes, si con SQL Server o con MySQL. O no les dijo, o no les recomendó alguno. No les pidió que hicieran backup después. Y fíjate que por ese mismo motivo no recomendó MySQL o bases de datos libres o los backups. Sí, es cierto. Entonces yo sí, cabal, eso les iba a decir que si les pedía backups, pues prácticamente con SQL Server es más factible hacer los backups. Con MySQL también se puede, pero es un poquito más tardado. Igual la semana que viene vamos a ver cómo hacer backups incrementales y full con MySQL, ya que es la práctica 2 prácticamente. Entonces con eso ya van a tener menos un ejemplo también de cómo hacer backups. Prácticamente es con puro comando. Se podría hacer también así, por ejemplo, ahorita los IDE, ¿verdad? Tienen ya herramientas para hacerlo automáticamente, pero siempre es bueno aprenderlo con comandos por si en algún dado caso no tenemos una interfaz gráfica a la vista para realizar eso, tenemos una terminal. Los comandos siempre son efectivos. Entonces, en este caso, compañeros, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Si no, pues podríamos ir dejando el lab del día de hoy por ahí. Y nos veríamos la próxima semana, o bueno, antes si damos el ejemplo extra, ¿verdad?
Yo les estaría notificando la fecha y horario. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, decime, Pablo. Vos, o sea que con esto que nos pasaste, ya no hay necesidad como que de, de utilizar, creo que es Selenium, creo que es uno que se utiliza para web scraping. ¿O qué es lo que hace en sí esta página que nos pasaste? ¿O de aquí estaban sacando ustedes la información? Ah, no, esta página era de aquí estábamos sacando la información. Si te das cuenta, habían varios endpoints, ¿va? Ah, Entonces aquí sí, no, consumíamos, por ejemplo. sí, pensé que te ayudaba a hacer la extracción de datos de la página. Ah, no, solo era como un ejemplo que les di de cómo fue el semestre pasado. En este caso es similar, ¿va? Les van a dar como endpoints y ustedes tienen que consumir cada endpoint y prácticamente agarrar la información que les den ahí, ¿va? Pero sí vamos a ver un ejemplo para que puedan empezar y no se atrasen. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, pues lo dejaríamos por ahí, compañeros. Que pasen un excelente día, éxitos en sus parciales a los que tengan todavía y nos vemos la próxima semana. Feliz día. Feliz día, Aux. Gracias, feliz día. Solamente recuerden entregar su hoja de trabajo 1, ya que la fecha de corte es el domingo. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta y que nadie se les pase la entrega, ya que por las fechas corridas del DTT, pues no deja como modificar notas tan flexibles. Entonces, prácticamente solo tengo un día para subir notas. Entonces, por favor, entreguen ahí la hoja de trabajo 1, que a nadie se le pase. No les va a tomar más de 15 minutos hacerla, solo es una investigación sobre los diferentes tipos de backups. Así que cualquier duda, pues quedo ahí al pendiente por los medios oficiales y los que tenemos ahí escritos, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que quedo a sus órdenes y nos vemos la próxima semana con la clase 4, donde vamos a ver un poco de sistemas distribuidos y vamos a ver ya ejemplo de backups y ya el enunciado de la práctica 2 para que vean ya cómo es el proceso de los backups y para qué funcionan realmente. Lo vamos a ir viendo la próxima semana, así que nos vemos la próxima semana. Adiós.